La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iba, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución. Y seguimos en la octava de Pascua, en este contexto de la resurrección del Señor. Y aquí hoy están los discípulos de Emaús, hombres que nos testifican la experiencia del resucitado. Pero quiero tocar algunos puntos para que nos ayuden en esta reflexión. Y el primer punto es: de la esperanza a la desilusión. Los discípulos de Emaús comenzaron muy bien, comenzaron entusiasmados en el camino del seguimiento de Jesús. Pero cuando han visto que Jesús lo han
metido preso, lo han crucificado, pues ellos se les fue la esperanza y entraron en la desilusión. Muchas veces nosotros también entramos a la iglesia, entramos a la comunidad, entramos al movimiento, al grupo, muy entusiasmado, con mucha esperanza. Pero suceden algunos acontecimientos y se nos va la esperanza y entramos en la desilusión. Quizá hemos puesto la esperanza, una falsa esperanza en un sacerdote, en un catequista, en un hermano o hermana, y por algún acontecimiento concreto hemos entrado en la desilusión. Y nos ha pasado posiblemente lo que le ha acontecido a los discípulos de Emaús, que pasaron de la esperanza a la desilusión, porque tenían una falsa percepción de Jesús, porque tenían una falsa percepción de la vida cristiana. Y es posible que también nosotros en algunos momentos, por tal situación, por tener una falsa percepción de Jesús, de la vida cristiana, de la iglesia, hemos pasado de la esperanza a la desilusión, como los discípulos de Emaús. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, mis hermanas, es Jesús aparece en el camino. Hermano, hermana, Jesús apareció en el camino de los discípulos de Emaús, pero también sigue apareciendo en el camino de cada uno de nosotros con nuestra propia historia, con nuestro propio acontecimiento. Y cuando Jesús aparece en el camino, como ellos estaban tan tristes, estaban tan deprimidos, estaban tan desilusionados, no reconocieron a Jesús en el camino. Y también lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos entristecidos, cuando estamos frustrados, cuando estamos desilusionados, no reconocemos a Jesús. Pero sin embargo, Jesús camina con nosotros. Jesús ha caminado con nosotros. Pero estamos tan pendientes al sufrimiento, estamos tan pendientes al problema, estamos tan pendientes a esa dificultad que no vemos a Jesús en el camino. Y Jesús, dice la palabra, les explicó las Escrituras. ¿A quién? A los discípulos de Emaús. Pero también nos sigue explicando la Escritura en el camino a la vida de cada uno de nosotros. Aquí vemos la importancia de la palabra en el camino de la vida, porque la palabra nos ilumina, la palabra nos calienta el corazón. Dijeron ellos que le ardía el corazón. Y es lo que hace la palabra en cada uno de nosotros. Que la palabra en el día de hoy nos caliente el corazón a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos oriente, para que nos ilumine esta palabra. El tercer punto dice que los discípulos lo reconocieron al partir el pan. Y cuando ellos reconocieron a Jesús al partir el pan, pasaron de la desilusión a la esperanza. Y es también lo que debe pasar con nosotros, hermano, hermana. Que ojalá en cada Eucaristía podamos reconocer a Jesús al partir el pan. Cada Eucaristía es una oportunidad grande, hermosa, que el Señor te regala a ti, me regala a mí, nos regala a nosotros, para que podamos reconocerlo al partir el pan y pasemos de la desilusión a la esperanza, pasemos de la tristeza a la alegría. Pero es importante, hermano, hermana, reconocerlo al partir el pan. Es importante que podamos reconocerlo en la Eucaristía, en el pan. Es su cuerpo, es su sangre, hermano, hermana. Y a medida que reconocemos a Jesús en la Eucaristía, al partir el pan, pasamos de la desilusión a la esperanza. El cuarto punto es, y último, testigos del resucitado. Los discípulos de Emaús han sido testigos del resucitado. Y es también lo que nos invita a la palabra en el día de hoy, hermano, hermana, a que también tú y yo seamos testigos del resucitado. Es fundamental el encuentro con el resucitado. ¿Para qué? Para ser testigos creíbles. Solamente las personas que se han encontrado con el resucitado son creíbles. Tienen autoridad para hablar de Jesús, porque no comunican teorías sobre Jesús, sino experiencia.
El mundo de hoy, más que maestros de la religión, más que doctores de dogmática, de doctrina, de teología, de catequesis, de liturgia, el mundo de hoy necesita testigos del resucitado. Y la pregunta es, ¿te has encontrado con Jesús resucitado? Es posible que sea un gran catequista, un teólogo, un maestro de catequesis, de liturgia, de doctrina de la iglesia, pero ¿te has encontrado con Jesús resucitado? El mundo de hoy, más que maestros, está esperando hombres y mujeres que sean testigos del resucitado. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y nos presentamos delante de ti en el camino a la vida, desilusionado como los discípulos de Emaús, triste. Señor, se nos dificulta verte. Y es verdad que tú caminas con nosotros, pero no te vemos por la tristeza, por el dolor, por esa angustia que tenemos en el alma. Hoy permítenos, Señor, reconocerte. Hoy permítenos, Señor, pasar de la desilusión a la esperanza. Y hoy te decimos como los discípulos de Emaús, quédate con nosotros, porque atardece. Quédate con nosotros, porque sin ti no tenemos vida. Quédate con nosotros para que se vuelva la esperanza a nuestra vida. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a hacer su voluntad, oh Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar, me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María Santísima. Eres mi madre, mi protección maternal. Eres mi madre, eres mi flor hermosa. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega a Jesús nos guiará. Eres el corazón de su corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María Santísima. Eres mi protección maternal. Eres mi madre, eres mi flor hermosa. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María, eres mi madre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu
en Dios mi Salvador. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.